Gracias, Jesús. Esa es la pregunta, si esto, que no es persecución directa contra la iglesia, a muchos lo detiene, ¿qué sería el día que se levante una persecución directa a la iglesia? ¿De qué espíritu somos? Diría Jesús. ¿Somos de los que retrocedemos? Porque mi Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor. Tiene que tomar una decisión radical en su vida. ¿O le cree a Dios o no? ¿O le va a creer a la palabra o no? ¿O va a creer que aunque ande en valle de sombra y de muerte, Él está con usted? Y si no, pues váyase para el mundo, pues. ¿De qué vamos a tener gente aquí sentada en la iglesia que si no le va a creer a Dios? Amén. Yo le creo a Dios. Y cada escritura de esta Biblia no es ninguna mentira. Jesús dijo que oiremos, pero el que persevera hasta el fin será salvo. Creo que lo dije esta semana sin saber lo que iba a ocurrir. Que el carácter que se debe de ver en estos últimos tiempos es la perseverancia. Perseverar. No es fácil perseverar cuando todo está en contra, pero de eso se trata la perseverancia. Amén. Sea o no sea, porque según las autoridades desmentían que mucho de lo que hoy vieron muchos en las noticias simplemente era una mala información, que supuestamente comenzaron a circular videos del 2019 y que no eran verídicos. Supuestamente lo que dice la policía. Sea o no sea, lo que llenaron al país fue de miedo. Sea que sea cierto, sean que en su barrio hayan saqueado o no hayan saqueado, sea que mucha gente haya sido perjudicada o no, pero si el diablo quería aterrorizar el país, lo logró. Si el diablo quería intimidar a la iglesia y a muchos cristianos, lo logró. ¿Quién sabe si hoy iglesias tuvieron cultos? ¿Quién sabe si hoy iglesias abrieron sus puertas para orar, para reunirse? ¿Quién sabe? No sabemos. Pero si Satanás tenía como objetivo amedrentar la iglesia del Señor, porque el que va a frenar esto no es Lazo, ni el que va a traer paz es Isa, ni el que va a traer una mejora es Cintia, de ninguna manera. Amén. Son más rápidos para arrestar a las oposiciones que a los verdaderos delincuentes. Son tan exactos. No es que no estén preparados la policía o el ejército, no es que no se les haya dado una preparación, simplemente que hay una corrupción detrás de todo eso. Podía conmigo, pero la iglesia tiene que levantarse. Yo conmigo, yo tengo que levantarme. Muchos me escribieron, papá, esto, lo otro. No sé si su intención era que yo les dijera, tranquilo, que no va a haber culto hoy. No sé si eso esperaban mi respuesta. Papá, acá está horrible, no se puede caminar. Le dije, ore mucho, que para esta hora hay que orar. No sé si había esas preguntas con doble intención, pero yo iba a venir con el que venga. Y me iba a poner a orar y a celebrar Santa Cena con el que decidiera venir. Bueno, estamos aquí. Y si hay 2 o 3 es suficiente para que Jesús esté aquí. Amén. Pero no vamos a desmayar. Dijo alguien, no vamos a tirar los guantes ni a colgarlos. Vamos a prevalecer. Nos han dado a nosotros espíritu de poder, de dominio y de amor. Así que dile que tú lo que tienes es poder y no miedo. Eso te debe de cargar. Amén o no amén. Bien. Estuve al tanto, estaba viendo las redes, lo que estaba pasando en el país, en muchos sectores. Creo que lograron alcanzar un atraco de los muchos que sucedieron en la ciudad. Alcanzaron a capturar a los de la perimetral, más nada. Porque mientras que buscaban a uno, ya saquearon a los otros. ¿Me entiende? Pero
gran hazaña, capturamos a los que supuestamente habían atracado un local. Y el resto, y los que circulaban en las motos, las tricimotos, los que iban en sus vehículos, ¿qué hacemos con ellos? Jesús dijo en Marcos, abra su Biblia, Marcos capítulo 1. No sé qué predicar en serio, yo hoy no hice ningún mensaje. Simplemente voy a hablar hoy de lo que me salga de todo lo que he buscado, he leído y orado. Así que, perdón si mi mensaje se parece al del Pedro en Hechos 2. He hecho un desorden, pero que caiga el Espíritu de Dios, eso es lo más importante. Amén. Jesús dijo en el verso 14, vamos al 14. Jesús es bautizado en el Jordán y por el Espíritu de Dios fue llevado al desierto a sufrir una tentación o enfrentar una tentación con Satanás, enfrentarse a Satanás prácticamente de frente, de la cual tuvo hambre. Pero después de haber vencido a Satanás en el desierto por medio de los 40 días de ayuno y por medio del Espíritu Santo, vemos el 14, cuando Jesús empieza su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Diga conmigo, ten la seguridad. Diga conmigo, tengo la seguridad que las voces de Dios nunca la van a callar. Encarcelaron una y se levantaba otra. Si Satanás creía que iba a detener la propagación de este evangelio y que iba a detener la manifestación de Jesús al encerrar a Juan el Bautista, se equivocó. Porque si usted lee Marcos 1, los primeros versos, usted va a ver directamente cómo Marcos habla de Juan el Bautista. Y él decía, una voz que clama en el desierto. Diga conmigo, una voz que clama. Diga conmigo, una voz que clama en el desierto. Juan no era un hombre que predicaba sobre prosperidad. No era un hombre que predicaba sobre, qué sé yo, cómo obtener bendición. Era un hombre que predicaba arrepentimiento. Si usted lee los primeros versos, el mensaje de Juan era arrepentimiento, porque tenía una asignación y era hacer volver el corazón del pueblo hacia Dios y preparar un camino para el Señor. Y él preparaba el camino trayendo mensajes de poder, mensajes llenos de autoridad, mensajes llenos de dominio, que tenían el poder de doblegar los corazones más duros y llevarlos a sumergirse para perdón de pecados, porque ese era el bautismo. El bautismo de Juan era para arrepentimiento, para perdón de pecados. Ahora, en estos días que he estado leyendo mucho sobre los evangelios, el Señor me compartió algo muy hermoso. Él me decía, ¿sabe por qué cuando alguien recibe a Jesús lo primero que se les hace es leer los evangelios? Para que no tengan problema leer ni al antiguo ni a los que están después de los evangelios. Porque solo en los evangelios encontrarás a Jesús que dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El problema es que queremos leer toda la Biblia sin ver o sin leer de la imagen de Dios, que se habla de eso. Yo soy la imagen, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, cuando leemos bien, detenidamente, muchas veces Jesús tuvo que predicar en los desiertos, afuera de la ciudad. ¿Por qué tenía que predicar afuera de la ciudad? Porque los que estaban dominando la ciudad no le permitían la entrada a Jesús, principalmente la esfera religiosa, que estaba Caifás al frente, muchos sacerdotes, muchos escribas. Y si usted va a ver bien y detenidamente, Jesús le tocaba pararse afuera de la ciudad y la gente de la ciudad salía a ellos, a Jesús y a Juan. Juan no es que escogió el desierto por preferencia. A Juan no lo querían ver en la ciudad. O sea, nadie escoge un desierto como preferencia.
¿Me entiende? Pero diga conmigo, pero en el desierto Juan tenía poder. Y miles de almas, cientos de almas salían de las ciudades a escuchar un mensaje que los iba a confrontar. No salían a escuchar un mensaje de que Dios te va a bendecir. No salían a escuchar un mensaje de que Dios te va a levantar. Salían a escuchar un mensaje donde tenían que irse al agua a bautizarse. Judío que llegaba, judío que se bautizaba. Judío que escuchaba a Juan y judío que tenía que bautizarlo. ¿Me entiende? Esta consigna de Juan el Bautista no solamente era un mensajero de arrepentimiento para preparar el corazón del pueblo hacia Dios, sino que era un hombre que se atrevió a enfrentar esferas políticas. Diga conmigo, esferas políticas. Diga conmigo, esferas políticas. Usted sí sabe, se ha leído que Juan enfrentó la vida inmoral que llevaba Herodes. Y si usted lee bien, Herodes respetaba mucho a Juan el Bautista. Eran las mujeres malas que tenía Herodes, que se aprovecharon del día que estaba borrachito para que se diera una orden de quitarle la cabeza. Una muchacha, se me escapa el nombre, Herodia creo que era. Empieza a bailarle y el hombre ebrio le dice: pídeme lo que quieras que yo te lo doy. Mira este cheque en blanco de un gobernador. Escúchame bien, esta mujer no pidió riquezas. Quiero que entiendan el conflicto espiritual. Esta mujer no pidió riquezas, no pidió posición en el gobierno, no pidió una posición de autoridad o de alto rango, pidió la cabeza del único que le estaba haciendo frente a un sistema político corrupto. Amén. Amén. Amén o no amén. O sea, esta mujer no pidió riquezas, pidió cortarle la cabeza a la voz profética del tiempo. Pero diga conmigo, pero Jesús, diga conmigo, Dios nunca se queda sin voces. Aunque encarcelen a uno, le quiten la cabeza a otro, siempre hay voces. Juan, después de 400 años de entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, fue el único hombre de Dios, el único profeta que se enfrentó a las esferas políticas. Ya conmigo, enfrentamiento. Ahora, me hago la pregunta hoy día: ¿dónde están los profetas de esta clase? Usted va a encontrar chorrón de profetas adivinando su cédula, chorrón de profetas adivinándole a los jovencitos y engañándole diciendo con quién se van a casar. Un chorrón de profetas diciendo: Dios me habló que me dé la nevera, y se queda sin nevera los pobres miembros. Pero usted no ve a Juan profetizando por ningún lado. Y Jesús se atrevió a decirle: no habrá profeta mejor que él. No veo a Juan profetizando por ningún lado. Pero veo a Juan haciendo lo que muchos profetas hoy no hacen. Y es un enfrentamiento a esferas políticas. Amén. Elías la tuvo. Porque si él cargaba el espíritu de Elías, Elías se enfrentó a Acab, Elías se enfrentó a Jezabel, Eliseo enfrentó a Jezabel, Jehú le mató a Jezabel. Hubieron enfrentamientos entre profetas, el ministerio profético, con esferas políticas que tenían el control y el dominio de ciudades enteras. El enfrentamiento que tuvo Elías fue con la esfera política más alta, el rey Acab y Jezabel. Y sobre los 800 brujos que tenía él como profeta, 800 sobre una nación, habían corrompido todo un pueblo para que le dé la espalda a Dios. Y Elías fue al meollo del problema, a enfrentar a estos falsos
Después que enfrentó a los falsos, le degolló la cabeza, el pueblo se arrodilla ante su Señor. O sea que lo que impedía que el pueblo amara a Dios era una esfera política, trabajando de la mano con una esfera religiosa. Amén. Desde el Antiguo Testamento se va a ver, y usted encontrará ministros falsos y verdaderos, profetas verdaderos y profetas falsos. Y en un enfrentamiento, porque los falsos los usa Satanás. Y estos falsos siempre trabajan de la mano con las esferas políticas. Amén. Me hago la pregunta en todos los pastores que fueron a orar por el presidente que tenemos ahora. ¿Qué es que oraron? ¿Eran pastores de verdad que tenían el Espíritu de Dios? Que al ponerle la mano por lo menos al lado a ver si se le arregla esa pierna que tiene. Porque el problema parece que no está en la pierna. ¿Qué fueron a orar? ¿Qué fueron a declarar? ¿Fueron a hablarle bonito para que el presidente no lo sacara de su despacho? ¿O fueron a decirle, si usted gobierna mal este país, se meterá con Dios y juicio vendrá sobre su vida? Así que será más vale que trabaje como siervo de Dios. ¿Qué fueron a decir? Me gustaría escuchar o toparme algún día con estos pastores. ¿Qué es que declararon sobre él? Porque hoy tenemos tantos ministros vendidos a las esferas políticas y religiosas y no comprometidos 100% a mi Señor Jesucristo. Entre millones que habían en Israel solo había uno capaz, imagínate. Son tan pocos que es difícil encontrarlos, que muchas veces los encuentras ocultos en un desierto. Dile que a tuyo, no importa cuán oculto esté un hombre de Dios, donde esté aterroriza a Satanás. Así esté en un desierto, así esté en un cuarto y no aparezca por ninguna red social, así no sea un farandulero apegado a las redes, donde esté. Yo sé que en este país hay, porque lo que hoy vemos es un resultado de algo que está sucediendo en el mundo espiritual. Porque nunca se olvide que Satanás reacciona. La pregunta que nos hacemos: ¿a qué reaccionó hoy Satanás? ¿A qué reaccionó hoy Satanás? ¿A qué reaccionó hace unos días con el paro nacional? No es que él está accionando para Dios reaccionar. Es que algo hizo Dios, algo hizo la iglesia, que Satanás hace unos días y hoy ha reaccionado. Amén. Interesante cuando uno no arma mensaje, ¿no? ¿Dónde están estos hombres de Dios que pueden enfrentar bajo la dirección y bajo el poder del Espíritu Santo de Dios estas esferas? Y que no tengan miedo. Pero miren lo que dice el 14. Después de haber encarcelado a Juan el Bautista, Jesús se levanta con la misma consigna: traer arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Diga conmigo, no habrá reforma, no habrá restauración si no hay arrepentimiento. Es imposible, estas esferas políticas, construir un buen país en una sociedad rota. Es imposible construir un buen país en una sociedad sodomita. ¿Qué quiere construir? ¿Sobre qué quiere construir? ¿Qué quieren que los políticos, sobre qué base quiere fundar ellos un país, construir un país? ¿Sobre inmoralidad, sobre sodomismo, sobre corrupción, sobre jóvenes completamente destruidos con su identidad y su personalidad? Y encima de ahí tratar de construir un país próspero. Eso no va a pasar, no va a suceder. Jesús empezó a decir lo que Juan anunciaba. Verso 14: después que Juan fue encarcelado,
Jesús vino a Galilea. Diga conmigo, cualquier cristiano no se hubiese movido de su casa, porque se enteraron que algún pastor lo encarcelaron, o porque se enteran que están encerrando a muchos cristianos. Hoy no encerraron a pastores, encerraron negocios y muchos cristianos no se mueven. Encarcelan a su primo. Jesús no se quedó en una trinchera, escondido detrás de un mueble, esperar que las aguas se calmen para él salir y empezar su ministerio. Él empieza su ministerio ya en medio de una persecución. Él no esperó que las aguas se calmen. Él dijo, es el mejor momento. Es el mejor momento. Encarcelan al gran hombre de Dios. En muchas escenas, en una escena Jesús le dice, porque los fariseos le preguntan, ¿con qué autoridad tú haces todo esto? Y Jesús le dice a los fariseos, si usted me responde en esta pregunta que le voy a hacer, yo les diré con qué autoridad hago. Entonces los fariseos dijeron, hágale la pregunta, ¿cuál es? Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos decían, los fariseos, si decimos del cielo, nos van a decir por qué no le creímos. Y si decimos de la tierra, el pueblo nos va a tirar piedra porque para ellos eso es un profeta. Ellos dijeron, no sé. Entonces Jesús les dijo, tampoco se los voy a decir. Amén. Amén o no amén. Predicando el evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Qué declaración tan poderosa. No es algo que se va a cumplir, es algo que se cumplió. Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido. No dijo, el tiempo se va a cumplir. No, el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hace una declaración tan poderosa. Porque anteriormente solo se profetizaba de un reino, que Judas creyó que Jesús venía a ser el nuevo César. Muchos judíos tenían en su mente que el Mesías venía a ser un presidente más. Pero ellos nunca se dieron cuenta y nunca entendieron que Jesús no iba a hablar de un reino de esta tierra. Un día Poncio le dijo, Jesús le dijo al Poncio, mi reino no es de este mundo. Así que no esperen asambleístas, no esperen de mí vicepresidentes, no esperen de mí alcalde, porque mi reino no es de este mundo. ¿Qué pasó en este momento? El rey de los cielos empezó a caminar sobre esta tierra. Y la misión de Jesús era reproducirse en muchos corazones, estableciendo su reino. La idea de Jesús no era colocar alcaldes ni gobernantes sobre las naciones. La idea de Jesús era Él multiplicarse sobre corazones y darles el reino. Jesús dijo, mi Padre os ha placido daros el reino. Diga conmigo, tú eres portador del reino de los cielos. Dile que tuyo, tú eres portador del reino de los cielos. Amén. Ahora, para entender un poco esto, la Biblia habla de que Satanás es el príncipe de este mundo. Le robó el control y el dominio a Adán. Jesús vino como un invasor, como un conquistador a esta tierra, a quitarle un reino, a quebrantar un reino y establecer el de Él. Amén. Escuchen, no es como un invasor, es recuperar lo que Satanás robó, porque el reino ya se lo había dado a Adán. Lo que vino a Jesús es a quitarle a Satanás el reino
que Satanás había usurpado a Adán. Y a darlo a nosotros, diga conmigo, a nosotros. Diga conmigo, a nosotros. Diga conmigo, Jesús recuperó el reino para dármelo a mí. Amén. Amén o no amén. Diga conmigo, el reino de los cielos sufren violencia y solo los violentos. Solo. Dile que tuyo, ¿qué tan violento eres tú? O sea que el reino del que me habla Jesús no es un reino pasivo, no es un reino cómodo, no es un reino cruzado de brazos, es un reino violento. O sea que la iglesia para pelear tiene que ser violenta, pero para amar una ternura. No me escuchó. Para enfrentarse con Satanás sí que tiene que ser violenta, pero para amar a este mundo debe ser compasivo, debe ser sencillo, sensible. Diga conmigo, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. O sea que Jesús vino a declararle guerra a Satanás, a decirle: el tiempo se ha cumplido y mi reino se ha acercado. O sea que Jesús declaró un enfrentamiento entre dos reinos. Ya conmigo, dos reinos. Y diga conmigo, y solo uno gana. Diga conmigo, solo uno prevalece. Así que usted tiene que decidir en dónde va a estar. No es que usted tiene que decidir unirse a pelear. No es que usted debe tomar la decisión, bueno, me uno o no me uno. Usted ya está en la guerra. Usted ya está en el conflicto. Usted tiene que decidir de qué bando va a pelear. Si va a cooperar con el reino de Satanás o va a cooperar con el reino de Dios. Amén. Amén o no amén. ¿Qué dijo Jesús? Pastor, yo soy del reino de los cielos, pero no hago nada. Hago en la iglesia, no oro por el país, no predico, no hago nada. ¿Sabe lo que Jesús dijo de ellos? El que no es conmigo desparrama. El que no es conmigo desparrama. Amén. Dile que a tuyo, o peleas o vas a desparramar. Amén. Ya conmigo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Ya conmigo, arrepentimiento. Ya conmigo, arrepentimiento. Amén. Es el tiempo, creo yo, donde la iglesia tiene que levantarse a traer el reino de los cielos a esta tierra. Ya conmigo, a traer el reino de los cielos. Avance a Marcos 3. Avance a Marcos 3. Verso 23. No vamos del 20, del 20. En este capítulo Jesús hace algo fuera de la tradición. Sanó a un hombre de la mano seca. Y lo sanó en el día donde aparentemente no se debe hacer nada, el día del reposo. Jesús le dijo, o sea que en el día de reposo podemos permitir que alguien se muera cuando tenemos la oportunidad de salvarlo. Dice la Biblia que Jesús estaba molesto con ellos, porque no entendían. Y él decía, el día de reposo, el hombre no fue por causa del día de reposo, el día de reposo fue por causa del hombre. Él estaba muy molesto. De repente va a la orilla del mar y le trae una gran multitud. Enfermos se sanan, endemoniados son liberados. Una manifestación de poder tremenda. Jesús escoge a 12 discípulos, los llama. Pero de repente Jesús se encuentra con los fariseos. Verso 20, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos,
vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenían a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado Jesús, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Estos religiosos empezaron a decirle a Jesús que él tenía a Beelzebú. Y Jesús le dice: ¿cómo Satanás puede echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, el reino no puede permanecer. ¿Me entendió? Ya conmigo: si un reino está dividido contra sí mismo, el reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ya conmigo: ha llegado su fin. Qué interesante que ha llegado su fin. No lo dice ni con el reino ni con la casa, se lo dice a Satanás. Si Satanás se levanta contra sí mismo, no puede permanecer, y ha llegado su fin. Jesús vino a declararle una gran guerra a Satanás y a decirle: Satanás, prepárate porque tu reino será dividido, no el mío. Y Jesús dijo: cuando se divida tu reino, será tu fin. ¿Y cómo empezamos a dividir ese reino? Verso 27: ninguno puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Satanás nunca se imaginó que esta era una profecía de Jesús para él. ¿Qué está hablando Jesús? De que él iba a entrar a la casa del hombre fuerte, lo iba a atar, lo iba a amarrar, iba a sacar todas sus posesiones, saquear y repartir el botín. Lo dice en otro evangelio: repartir el botín, sacar el botín y repartirlo. Pero la idea principal es atar al hombre fuerte. Ya conmigo: inhabilitarlo. Ya conmigo: inhabilitarlo. Ya conmigo: inhabilitarlo. Tiempo después, Jesús muere y se cumple esta profecía de Jesús a Satanás. Jesús baja a la parte más baja del abismo. Era el hombre fuerte, el hombre más fuerte, llegando a la casa del hombre fuerte. Porque Jesús dijo: un hombre más fuerte llega, le ata y le quita todos sus bienes. Jesús va bajando de la tierra a la parte más baja del abismo. Él era el hombre más fuerte. Diga conmigo: él era el hombre más fuerte. Diga conmigo: el hombre más fuerte. ¿Qué hace Jesús? Dice la Biblia que le quita las llaves de la muerte. Diga conmigo: las llaves de la muerte. O sea que antes que Jesús muriera, quien tenía el control de la muerte era Satanás. Amén. Diga conmigo: quien tenía el control de la muerte era Satanás. Satanás tenía la llave de esas celdas. Pero diga conmigo: ahora Jesús las tiene. O sea que antes podríamos decir que Satanás decidía quién se iba abajo. Sin Jesús, antes que llegara Jesús, nadie había ido al cielo. Todos estaban en el seno de Abraham, un lugar que no era el cielo. Pero tampoco nadie estaba en el infierno. Había gente cautiva, pero no dice que era el infierno. O sea, el infierno tiene comparticiones. Hay divisiones. Hay los abismos, el lugar donde es el lloro y el crujir de los dientes, el infierno, el lago de fuego ardiendo. Tiene muchas divisiones. Así como el reino de los cielos tiene muchas divisiones, muchas comparticiones. Amén. Cuando Jesús baja, le quita las llaves. Dice que ascendiendo al cielo, llevó consigo la cautividad. O sea que los que estaban bajo el dominio de Satanás. Es muy posible que Jesús comenzó a predicar a muchos que habían estado cautivos
Y ese día, por la predicación de Jesús, muchos llegaron al cielo. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque antes de Jesús morir, Jesús habla de una parábola donde estaba Abraham, Lázaro el pobre en el seno de Abraham y el rico en el abismo. No menciona el reino de los cielos, no menciona al Padre, solo se ve a Abraham. Porque hasta ese entonces ahí estaba Abraham y ahí estaban muchos. Amén. Amén o no amén. Diga conmigo, Jesús ahora tiene el control. Diga conmigo, Jesús ahora tiene el control. Pero diga conmigo, pero a mí me ha dado el poder. Diga conmigo, me ha dado el poder para liberar. Diga conmigo, para liberar a los cautivos. Diga conmigo, liberar a los cautivos. Y diga conmigo, y la iglesia tiene ese poder. ¿Cuál poder? De atar y desatar. Diga conmigo, de atar y desatar. Diga conmigo, a mí me dieron el poder para atar y desatar. No podremos tener victoria sobre una nación, no podremos tener victoria sobre una ciudad si no empezamos a atar a los hombres fuertes y echarlos fuera de nuestras ciudades, de nuestros sectores, de nuestros barrios y de nuestra nación. Amén. Ahora vamos a Hechos. Ya termino con eso. Hechos 16. Dieciséis de Hechos. Dile que tuyo, esto debe pasar. Si están los evangelios, cambia viéndome aquí en la transmisión, escucha bien esto. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Ya conmigo, una esfera encima, tomando el control, mintiendo a la gente, engañando a la gente y ellos enriqueciéndose más. Ya conmigo, y el reino de los cielos le arruinó ese negocio. Muchos ricos hoy se le arruinarán en el negocio cuando le prediquemos y se salven los sicarios, porque no tendrán a quién más contratar. ¿A quién contratan? No pueden contratar a un cristiano. El reino de los cielos va más allá que una sencilla predicación que muchos creen que hacen cuando están frente a almas. Dice que así como Dios ungió a Jesús con poder, haciendo bienes y destruyendo las obras de Satanás. ¿Me entiende? O sea, no es una mera predicación que yo le doy a alguien. Estoy destruyendo un reinado de Satanás por medio de la predicación de la palabra. Ellos iban a orar y no era la familia que estaba impidiendo ir a la iglesia, porque muchos no llegan a la oración porque la familia los visita, es que tengo que hacer esto y lo otro. Quien se les interpuso en el camino a la oración, diga conmigo, era una bruja, hechicera, adivina. Diga conmigo, de a propósito. Dile que a tuyo, no le creas los cuentos de la gente que llega para detenerte en los días de oración. Amén. Está siguiendo a Pablo. Dice, le encuentra una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Está siguiendo a Pablo. Sé que no siguen a cualquiera. Dile que tuyo, no siguen a cualquiera. Ellos no están mirando al que tiene más plata. Ellos no están observando al que tenga más negocios. Si usted cree que por su plata es importante, en el reino de los cielos podrá ser el más grande desconocido. El dinero de alguien no es una amenaza para Satanás. Amén.
¿Amén o no amén? Dile que tuyo, mi dinero y tu dinero no es una amenaza para Satanás. Entonces, ¿para qué soy próspero? Pero si tu dinero está en las manos de Dios, es una amenaza para Satanás. Si tu dinero lo usas para el reino, créeme que tu dinero se convierte en una gran amenaza para Satanás. Pero si lo usas para acumular, para ti mismo, para un egoísmo, créeme que no asustas al diablo. Pero si tu dinero lo usas para el reino de los cielos, lo usas para propagar el evangelio, oh, sí que Satanás se te va a oponer. Está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres que nos digan eso en serio. Que venga un borracho y te diga: tú eres un hombre de Dios. Que venga un brujo, tú eres una mujer de Dios. Que venga el mismo sicario con una arma apuntando a tu cabeza y te diga: no te voy a disparar porque tú eres hombre de Dios. Eso debe ocurrir. Si le ocurrió a David Wilkerson, ¿por qué a usted no le puede ocurrir? Estaban arrinconando a David Wilkerson, a punto de aniquilarlo, Nicky Cruz. Y David le dijo: córtame si quieres en pedazos, pero cada pedazo de mío te va a decir que Cristo te ama. ¿Sabe? Y David Wilkerson seguía vivo y completo, pero restauró toda una ciudad, restauró todo un sector, trajo el reino y destruyó las bandas, las pandillas. Estos hombres cargaban a Dios de verdad, revolucionaron lugares. Este hombre fue usado por Dios a meterse en lugares donde ningún pastor y ministro se metía. ¿Saben lo que es meterse a las pandillas? A los huecos de ellos y ir a predicarles, y él solo. Y ninguno pudo tocarlo, ninguno le puso un dedo encima, ni el jefe de todos ellos pudo matarlo. ¿Qué Dios entonces estamos creyendo? ¿Qué Dios cargamos entonces? Si no puede creer que aunque ande en valle de sombra y de muerte, nada le va a pasar porque Dios está contigo, entonces abandone esto. Estos son hombres, son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Créame que no era la muchacha, eran los demonios que cargaban la muchacha que dijeron eso. Amén. Dile que a tuyo los demonios reconocen más fácil a Jesús que la misma religión. 18. Y esto lo hacía por muchos días. O sea, muchos días ella venía gritando, fastidiando a los apóstoles, a Pablo y los discípulos. Y esto lo hacía por muchos días más. Yo quiero esos cristianos molestos, en serio. ¿Dónde están esos cristianos molestos? ¿Dónde están esos líderes, esos hombres, esas mujeres, esos jóvenes que se molestan porque se les atraviesa un borracho y no lo dejan presentar y van y le sacan el demonio? No está mal no molestarse. Pablo se le molestó y liberó a una muchacha. Y mira, molesto libera a alguien. Pastor, estoy predicando y cada vez que predico el vecino de al frente pone el parlante a full volumen. ¿Te molestaste? Entonces trae el reino. Pelea, no le vayas a desconectar el parlante. Dobla tus rodillas, ora. Desagradando a Pablo, molesto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Todo por molesto. Todo porque estaba molesto. Dile que a tuyo que no molestas a un hombre de Dios así, en serio. Porque empieza a sacarte los demonios. Pero viendo sus amos, las esferas, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, se le arruinó el negocio. ¿Sabe? ¿Quiere saber cuándo viene la persecución? Cuando le arruinemos el negocio a las esferas políticas. Mientras que no hagamos eso, no representamos amenazas a ellos. Oramos por nuestro presidente, oramos por los que están encima de este gobierno, los que tienen autoridad sobre esta nación, oramos por ellos. Pero que si hay que derrocar la corrupción,
Si hay que destruir a los políticos corruptos, si hay que quebrantar a las mafias, las quebrantaremos. Prendieron a Pablo y a Silas. Ya saben cómo bajan los amenes, nadie alza la mano. Todo estaba bien, papá, hasta que lo llevaron preso. Dile que a tuyo, créeme. Dile que a tuyo, créeme, que mientras que tu espíritu no está fuerte, nadie te va a llevar a la cárcel. Usted no se, mire, si usted no quiere guerrear, esté tranquilo que a usted no lo van a llevar preso. A quienes iban a agarrar, a los que no se rajan, a los que predican con violencia, con determinación, han desarrollado un espíritu fuerte, han desarrollado el carácter de Jesús. Los chavos del 8 no los toman en cuenta. Por eso es el tiempo ahora de que el creyente desarrolle carácter. Un día le dije a alguien: si usted no se puede poner los pantalones y decirle la verdad a su familia en amor, mañana el diablo se lo come vivo. Es que, ¿qué me van a decir? Le digo a alguien: corrige el de acá. Es que, y si se ofende y me dice, si usted no desarrolla esto, mañana se lo comen vivo afuera. Y los trajeron al foro ante las autoridades. Mira cómo esta esfera de ricos trabajan con los políticos. Los mismos ricos miran esto que están, que me arruinan el negocio. Y la esfera política defendiendo a los ricos, aún viendo que hay un pueblo que se beneficia con el mensaje de Jesús. ¿Qué pasó con Pedro y Juan? Un cojo saltó, caminó, fue sano en el pórtico de Salomón. Pedro y Juan ante el concilio: ¿qué mal hemos hecho si le hemos hecho bien a este hombre? Hoy está sano, hoy puede correr, y nos meten presos. Dile que a tuyo, si hoy usted no brega con las injusticias, yo no sé qué va a hacer usted el día que le ocurra esto. Que por predicar, por restaurar una familia, se levante una gran persecución en contra suya y usted se me raja. Yo no sé qué va a hacer ese día. Dile que a tuyo, ningún hombre de Dios se libra de las injusticias. Son parte de la persecución por traer el reino de los cielos. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Así ven ellos. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlas con vara. Dile que tuyo, ¿estás listo para que te azoten? Que por predicar te den con el tolete de un metropolitano, o te echen gas pimienta. ¿Ah? Mire que ya le voy anticipando. Cuando ocurra no se me va a caer como condorito, que no sabía, me agarró de sorpresa. Miren que hoy estamos, ¿qué estamos hoy? 14 de junio del 2022. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, dile que a tuyo, no va a ser poco, va a ser mucho. Dile que a tuyo, ahí vamos a ver qué tan bravito eres. Dile que a tuyo, no va a ser poco. Dile que a tuyo, será mejor que te castiguen aquí, no arriba, por no hacer nada. Porque a los que no hacen nada también los castigan, pero arriba. Lea la Biblia, los azotan. Oh, Dios. Dijo, mejor es caer en... Seguimos. Los echaron en la cárcel
mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, qué lindo cuando la iglesia ora. Qué lindo cuando estos hombres tienen su carácter bien establecido, que aunque presos no dejan a Dios por ningún momento, aunque azotados alaban. Yo no veo a Pablo y Silas lloriqueando en la celda, yo veo a Pablo y Silas cantando, yo veo a Pablo y Silas adorando, dando gracias a mi Señor. Dile que tú estarás listo para ir a la cárcel, adorar a tu Dios, cuando ahora te dejes de quejar. Amén. Ay, es que el pastor no entiende. No quiero entenderlo. Tú no entiendes. ¿Por qué me pidas que yo te entienda y tú no quieres entender el reino de los cielos? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Mi corazón, yo no tengo esa voz de mi papá, no quisiera. Yo orar que cuando yo suba al reino de los cielos me den una voz así. Y que cuando me toca predicarles, yo mismo cante. Mi corazón entona la canción, esos signos hermosos. Yo me rindo todo a Cristo. Comenzaron a cantar himnos. Es muy posible que comenzaron a cantar: la sangre de Cristo tiene poder. O cuando comenzaron a cantar, o cuando el faraón dejó ir al pueblo, Jehová pues los guió por el desierto. De día columna de nube, de noche columna de fuego. Amén. O cantaban en la escuela dominical: en el arca de Noé todos caben, y tú también. Ellos estaban cantando, adorando a su Señor. Dile que tú eres capaz de alabar en tus peores momentos, adorar en tus peores momentos, exaltar a Dios y no tus problemas. Si se dieron cuenta que su pastor no mandó ningún mensaje hoy, con todo este revuelo que hubo en las calles, porque yo no iba a exaltar lo que Satanás estaba haciendo. Yo quería exaltar a Dios hoy con los que iban a venir a exaltar a Dios hoy. Amén. Ellos exaltaron a Dios y no los barrotes, exaltaron a Dios y no las cadenas, exaltaron a Dios y no los azotes. Ellos no dijeron: Señor, pero yo te sirvo. El cielo pudo haberle dicho: es que para eso tienes que servir. Si no sirve, ¿para qué te tengo ahí? Porque ¿cómo disfrazamos? Señor, ¿por qué me pasa esto? Si yo te sirvo, yo te he sido fiel, yo traigo los diezmos, yo tengo las ofrendas, desde chiquito te he servido, desde pequeño he ido a la iglesia. Dile que a tuyo por lo mismo. Papá, usted no sabe el problema que yo estoy enfrentando. Dile que a tuyo, Dios sí sabe. Y sabe que lo puedes vencer, porque si no, no te lo hubiese dado. Porque Dios no permite que te acontezca algo que tú no puedes sobrellevar. Así que lo que usted enfrenta hoy, usted puede vencer. Deje de estar hecho el endeble, el que no puedo, el que no aguanto, usted lo puede vencer. Amén. Y va a ver la gloria de Dios como lo vio Pablo y Silas. Pastores, que conozco un hermano que sí le atraviesan problemas, es porque él tiene el carácter para enfrentarlo. Preocúpate a ti que no te viene ni uno. Tú deberías preocuparte cuando no hay oposición en contra tuya. Tú deberías preocuparte cuando no hay persecución, cuando nadie te hace la vida imposible. Preocúpate entonces porque no estás haciendo nada. Preocúpate. Debería darte vergüenza y preguntarle al hermano: ¿qué está haciendo? Porque Pablo dijo: es necesario que por las muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. No hay reino si no hay tribulación. Porque los que pelean son los del reino. No hay victoria si un soldado herido. No hay victoria si un soldado no está polvoriento. Amén. Pero a medianoche orando Pablo y Silas. Hoy puede pasar que mientras oremos algo ocurra en el país, algo se desata en el país, y que nos escuchen los vecinos, que nos escuchen los presos que están en estos barrios, que estamos alabando a Dios,
que mientras el mundo, la ciudad, el país está con temor, aquí estamos haciendo fiesta, aquí estamos cantando, aquí estamos celebrando. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Tú crees que Dios va a permitir que estas esferas detengan a los que están trayendo el reino de los cielos? De ninguna manera. A Dios les conviene tenerlos libres. A Dios le convenía mantener a Pedro libre. A Dios le convenía tener a Pablo y Silas libres. Dios está a favor de ellos. Es injusto el rey mandar a pelear a sus soldados sin el rey estar presente. Dile que este es lo tuyo. Si tú estás haciendo y trayendo el reino, tú no estás solo, tú no estás desamparado. No importa dónde te quiera meter Satanás, Dios siempre te va a liberar. ¿Sabe por qué? Porque le estás sirviendo, estás trayendo el reino, estás proclamando su palabra. ¿Cómo Él no te va a bendecir? ¿Cómo Él no te va a prosperar? ¿Cómo Él no te va a sanar? ¿Cómo Él no te va a liberar? Porque a Él le conviene verte en las primeras filas de pelea. Pastor, es que no sabe la situación económica, pero eres alguien que está trayendo el reino. Date tranquilo que Dios te va a bendecir. Date tranquilo que Dios te va a prosperar. Date tranquilo, iglesia. Estaba Pedro por traer el reino, por predicar el reino juntamente con Jesús. Se le había olvidado pagar los impuestos. No tenía dinero para pagar los impuestos. ¿Qué le dijo Jesús? Pedro, anda al mar, pesca, abre la boca del pez y paga mis impuestos y los tuyos. Nadie que sirve en el reino de los cielos sufre en esta tierra, sufre necesidad. Dios sostiene a los suyos. Dios sostiene a los que anuncian el reino. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Si usted está trayendo el reino, usted no va a sufrir, no va a padecer, no va a tener necesidad. Sacude esa iglesia. No permita que el diablo lo intimide. No permita que el diablo lo encarcele en el temor. Sacúdese. Usted tiene espíritu de poder. No hay dinero, no importa, voy a predicar, porque mientras predico vendrá el reino. Porque tú dijiste que si yo busco tu reino en primer lugar, todas las demás cosas vendrán como añadidura. Así que las añadiduras persiguen a los que están trayendo el reino. Yo no me voy a detener por las añadiduras. Yo voy a proclamar el reino, voy a orar, voy a traer el reino, porque sé que detrás de mí está viniendo la provisión económica para seguir explotando este reino. Créele, hombre que está aquí, que Dios te va a bendecir un carro porque estás predicando su palabra. ¿Por qué no? Créeme que sí lo hace. Había un lugar muy lejos de Jesús, era Jerusalén, y tenía la necesidad de ir. ¿Y qué les enseñó a los discípulos y a nosotros? El Señor necesita ese pollino. ¿Y qué dijo Jesús? Él te lo va a dar. Ese Señor te lo va a dar. El cielo anunció, Jesús nos proclamó que cuando sus hijos necesiten algo para extender el reino de los cielos, la tierra tiene que soltársela. Amén. A Jesús nunca le faltó barca para predicar. No te faltará pasaje para predicar. No te faltará bus para predicar. No te faltará vehículo para predicar. A Jesús no le faltó barca para predicar. Es que cuando hay alguien que está trayendo el reino, Dios comienza a abrirle puertas. Así sea que no tenga ni para el pasaje, pero le abre el mar. Yo no me voy a quedar en una silla. Yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Voy a seguir proclamando el reino. Y si esto sigue hasta el 27, pues allá consigo a los saqueadores y les predicamos el reino. Dios no nos ha abierto puertas. Tenemos confirmado como 3 médicos generales sin dinero. Tenemos la confirmación de una abogada. Dios está abriendo puertas. ¿Saben por qué? Porque esta iglesia está anunciando el reino. Y cuando la iglesia anuncia el reino, Dios acomoda todo. Envía a la gente, envía la provisión, trae los recursos, trae el equipo. Comprendan, iglesia, mis hijos, que cuando trabajamos para el reino no nos quedamos sin paga, porque el obrero es digno
digno. Siéntete digno de que te bendigan. Siéntete digno de tener un carro. Siéntete digno de tener un negocio. Siéntete digno. Amén. Qué lindo mensaje. Pónganse de pie.